Este martes, en el Congreso, se oía una frase que a mí me puso los pelos de punta, ¿no? Que era algo así como: os haremos pagar por cada niño o cada niña que vuestros degenerados subvencionados hayan confundido para que se mutile de forma irreversible. A mí me haría pensar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización. Saludo también al jurado que está ahí sentado, que levantará cartelitos con puntuación, espero. Y lo siento de antemano porque ya veis que tengo la voz un poquito regular y estoy yo en general un poquito regular. Suelo ser un orador bastante errático. Me temo que hoy lo voy a ser más todavía. Así que nada, lo siento de antemano. Voy a dejar esto para abrir la botella. ¿Me oís? ¿Sí sigo hablando así? Sí. Bien. Vale. Me parece hasta exagerado llamarlo ponencia, pero bueno, lo que yo os quería presentar hoy aquí tiene un nombre que demuestra que fundamentalmente soy una persona extremadamente pesada y siempre habla de lo mismo, porque me gustaría hablar de ideología y divulgación responsable en análisis de conducta. Y me viene muy bien lo que han estado diciendo los compañeros, porque antes, hablando con Miguel, decía: ¿quién se podía imaginar que hace unos añitos, cuando estábamos algunos haciendo el doctorado, en mi caso hace más de unos añitos, que el conductismo, porque asumo que no todos de aquí sois conductistas, no pasa nada, tenéis derecho a estar equivocados también, que el conductismo iba a ser lo suficientemente popular, que luego volveré sobre si eso es bueno o malo, pero bueno, como para hacer un evento así. A mí vamos, no me lo habría creído. Entonces sí que me gustaría empezar haciendo un poquito, mínimo, de intrahistoria, vamos a decir. Por lo que sea, para mí, por lo menos, la cosa empezó en Twitter. Porque, bueno, ya sabéis que las redes sociales al final son selectores de comportamiento. Si vas a estar en Instagram, te va a reforzar una serie de cosas, la propia aplicación, y pues yo funciono bien en ripios. Así que pequeños tweets, pequeño contenido, tal, y eso, pues bueno, se empezó a generar ahí una comunidad por lo que sea. Yo creo que es por una cosa bastante estructural, que es que en las universidades, en general, el conductismo está bastante denostado. El análisis de conducta es algo que se queda en asignaturas muy concretitas, como técnicas de intervención. Curiosamente, las que tienen que funcionar sí o sí, ¿no? Si no funciona lo que me están enseñando, no vale para nada. Entonces ahí sí que recurrimos al análisis de conducta, cuando se trata de, yo qué sé, pues a lo que sea. No sé a cuántos de vosotros os hablaron de análisis de conducta desde un punto de vista cercano. Es más, ¿a cuántos de vosotros os habló un analista de conducta sobre análisis de conducta? ¿Cuántos de vosotros habíais oído la expresión análisis de conducta antes de terminar la carrera? Que sospecho que muy poquitos. Lo que sí habríais oído un montón de veces es lo malo que es el conductismo. Eso seguro. Y que comemos bebés, que, yo qué sé, sacrificamos vírgenes a esquinas por las noches, ese tipo de cosas. Una cosa que hizo muy bien, o que se hizo muy bien en Twitter, fue aprovechar esa horizontalidad, esa independencia de la institución para poder hablar directamente. En realidad tú en Twitter no sabes con quién estás hablando, si tienes una bio, vale. Pero no sabes si la persona con la que estás hablando es profesional o no es profesional, está estudiando o no está estudiando. Y eso tiene sus cosas malas, pero tiene fundamentalmente un montón de cosas buenas, creo yo. Y es que al final uno aprende a regular el discurso y a contar un contenido de forma que sea comprensible. En cualquier caso, por lo que fuera, hace cosa de un par de años, justo antes de la cuarentena, como que de
pronto la cosa explotó. Y había un montón de cuentas, había un montón de gente dedicada a la divulgación de la psicología científica que en los últimos años se ha convertido también, para bien y para mal, en sinónimo del análisis de conducta en según qué entornos. Eso no se me habría pasado por la cabeza en ningún momento. Pero mira, tampoco voy a quejarme. Twitter siempre se ha usado para la divulgación. No sé si se había utilizado para la divulgación de análisis de conducta en castellano con este peso, o con esta inercia. Claro, al tener ese contacto directo, ya se empieza a comprobar que lo de, oye, pues igual lo de conductivo tampoco es tan disparatado, ¿no? Igual no es una cosa tan rara o tan antigua, tan de... Igual cuando un conductista está hablando de reforzar, no está hablando de darle a la persona un trocito de pienso. O cuando habla de castigar, igual no está hablando de pegarle un zapatazo así con un botón. Igual está hablando de otras cosas. Esos matices tuvimos la oportunidad de verlos, ¿no? Yo creo que una parte muy importante de esto, o lo que hizo que de alguna manera triunfara, era que los que estábamos en Twitter, o los analistas de conducta que estábamos allí, a lo mejor estábamos un poco hasta el gorro de explicar lo que es un reforzador, de explicar lo que es un discriminativo, etc. Entonces lo que hacíamos fue lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, el análisis de conducta, que es aplicarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a analizar esta película. Vamos a analizar este comportamiento que se ve tan frecuentemente. Venga, vamos a hablar de esto. A mí eso me parece que es lo que más acercó a la gente, ¿no? Al análisis de conducta. Y también, por supuesto, eventos que estaban ocurriendo. No podemos hablar de análisis de conducta si lo centramos única y exclusivamente en lo que ocurre en la esfera privada. Empezamos a hablar también de lo que estaba ocurriendo en la esfera pública, de temas candentes, de temas importantes. Luego volveré sobre esto también. El mejor ejemplo de cómo la cosa estaba, digamos, en su punto álgido fue durante la cuarentena. Yo no sé cuántos podcasts o cuántas entrevistas, cuántos hilos pudimos hacer en conjunto sobre la cuarentena, sobre el efecto que podía tener, sobre en qué consistía, cómo iba a modificar nuestro comportamiento. Y ahí yo creo que sí que estuvimos un poquito más cerca de algo que no se nos puede olvidar. O sea, un poquito más cerca de ser socialmente relevantes. Desde mi punto de vista, y no tenéis por qué compartirlo, de nuevo, todo el mundo es libre de estar equivocado. Si una técnica, si una ciencia, si una disciplina no es socialmente relevante, algo está fallando. Ese algo que está fallando puede ser la comunicación, pero algo está fallando. Para mí, si el análisis de conducta no es socialmente relevante, si se queda solamente en los despachos o en algunas aulas, no vale para nada. Estoy exagerando, vale para algo, pero no vale para todo lo que podría estar valiendo. Durante la cuarentena también pasó una cosa, que es que como analistas de conducta empezábamos a juzgar también las decisiones que se estaban tomando que iban enfocadas a controlar el comportamiento. Porque lo que tuvimos ahí fue una cosa muy bonita, que era, hay que hacer un cambio comportamental a escala global y hay que preparar las contingencias para ello. Entonces, como analista de conducta, muchas cosas que estabas viendo decías, y otras decías, pues esto sí, igual, esto no. Y estábamos todos, o muchos, con la maquinaria puesta todo el tiempo viendo esto qué es y juzgándolo. Ahí sí que ya os digo, yo creo que ahí sí que hubo un punto en el que estuvimos a punto de que nos escucharan. El punto pasó, obviamente. Una ventaja enorme que tiene el análisis de conducta frente a otras aproximaciones, en mi opinión, es que permite un análisis bastante fructífero de lo que está ocurriendo. No nos quedamos en grandes palabras. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, ¿vale? Que es patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un señor vestido de una manera concreta que viene y te hace cosas. No. Es un conjunto de comportamientos, ¿no? Un conjunto de comportamientos que cualquier persona puede desplegar porque han sido moldeados en una sociedad que tiene unas contingencias determinadas. Cuando decimos el patriarcado lo hizo y nos quedamos en el patriarcado lo hizo, no estamos haciendo un análisis fructífero. ¿Qué quiere decir eso? Y en ese sentido el análisis de conducta yo creo que tiene unas herramientas privilegiadas para analizarlo. Eso no significa, por cierto, que cualquier persona que diga el patriarcado lo hizo lo tengáis que descartar, analizarlo.
pero no descartéis. Hay una anécdota curiosa más o menos del final de esta época. Os decía antes que más o menos hemos aprendido en Twitter a comunicarnos. Mentira. O sea, cualquier persona que haya estado ahí sabe que yo, el primero, hemos tenido momentos de prender fuego todo. Casi literalmente. De discutir por la misma cosa 700 millones de veces. Es como de cuántas formas distintas tengo que explicar que lo de las etiquetas diagnósticas no quiere decir que no sea digno de atención el sufrimiento, solamente que no le vamos a poner un nombre por 700 citados. Había una persona, un profesor universitario, que ya había tenido algún enganchón con unos cuantos de nosotros y que parecía derivar un placer extraño en que particularmente Edu Polín, que es una persona amabilísima, le arrastrara por el suelo. Y esta persona hubo un momento que dijo, así como agarrando, yo me lo imagino agarrándose las perditas así, que los conductistas habían desembarcado en Twitter y estaban utilizando la ideología para captar a los jóvenes. Estaban utilizando la ideología para captar a los jóvenes. Es más, tienen hasta sus propias asociaciones y congresos. Era como increíble. Hay una cosa curiosa, que es que él era presidente de una asociación, pero bueno. Por lo que sea, eso no le parecía raro. Voy a volver sobre lo de la ideología, específicamente sobre esto de usar la ideología para captar a los jóvenes. En aquel momento, también me hicieron una entrevista que me dio la oportunidad de hablar de eso, precisamente, y de lo que os acababa de decir. O sea, el análisis de conducta tiene las herramientas necesarias para cuando la gente habla de esto es ideología, decir, vale, ¿qué queremos decir con eso exactamente? ¿Qué es la ideología? ¿La podemos expulsar de nuestro discurso? ¿La podemos expulsar de nuestro análisis? ¿Tiene sentido o es deseable hacerlo? Luego veremos. Estoy hablando todo el tiempo de divulgar con la mala costumbre que tenemos muchas veces los psicólogos de no definir qué es eso. Bueno, casi sobra la definición, pero vaya, divulgar al final es convertir un contenido técnico en asequible para todo el mundo. Tiene sus peligros, tiene sus cosas. Cualquier persona que se dedique a la clínica, que me perdonen la cofradía de la bata blanca por decir clínica, pero cualquier persona que se dedique a la clínica divulga todo el tiempo, porque tienes que explicar a la persona que tienes delante cuestiones que son complejas con la suficiente cercanía o adaptación a su lenguaje como para que lo entienda, pero sin degradar la explicación de tal manera que se pierda rigor. Se habla mucho de utilizar metáforas. Podríamos discutir sobre las metáforas un montón también. La metáfora es útil cuando comunica algo. Pues con esto igual. Como digo, creo que lo más importante es no perder rigor. Perdón. No perder rigor, no perder solidez. No poner el carro delante de los caballos. O sea, se trata de convertir lo técnicamente correcto en comprensible, no lo comprensible en técnicamente correcto, que son dos cosas distintas y a veces se confunden. Hay un escollo que tenemos ahí importante desde el análisis de conducta, que es que muchas de las cosas que a nosotros nos parecen básicas y supernormales son muy contraintuitivas. Muchísimo. Todo esto de nada te sale de dentro, como que nada me sale de dentro. Dentro tienes vísceras y como mucho pues saldrán cosas si te haces una herida, pero no es algo que te salga de dentro. No sé cuántos de vosotros habéis hablado de esto en redes. Me imagino que prácticamente todos. Y me imagino que prácticamente todos habéis recibido las mismas respuestas, más o menos. Yo el otro día cometí la torpeza de hablar, una vez más, después de meses, de la medicación, mal hecho. Y de los tratamientos, o sea, de los diagnósticos. Mal hecho también. El mismo día, porque iba con todo. ¿Qué es lo que pasó? Pues si no funciona, explícame por qué a mí sí me funcionó. Primera cosa de la divulgación correcta o responsable. No se explica porque no se sabe. Yo no conozco a esta persona. Yo no sé lo que ha pasado en su vida. Porque he visto alguna vez analistas de conducta con más entusiasmo que sentido común. Decir, pues igual a ti lo que te ha ocurrido es esto, igual es esto de más allá. Cállate. No sabes nada.
vas a enzarzarte con una persona que no conoces, cuya historia no conoces, cuyas contingencias no conoces, a explicarle por qué cree que le funcionó algo, que a lo mejor le funcionó, pero no por los motivos que piensa. ¿Qué hacemos con eso? Quedar fatal. Y con razón, porque eso es técnicamente incorrecto, además. Eso es el equivalente a cuando se ponen a diagnosticar, yo qué sé, una... Ay, esto que siempre está hablando Edgar. ¿Perdón? Eso, psicopatía. Porque este político es que es un psicópata. Y todos decimos con razón, a ver, bueno, esto hay que estudiarlo. Pero luego viene José Gómez, procurador en Getafe, y te dice, a mí la medicación me funcionó y 17 tweets. No, no se explica. O sea, quiero decir, haced lo que queráis, pero... no voy... Ya sabéis que yo no soy muy partidario en general del entendimiento. Siempre he pensado que el acuerdo entre psicólogos no es un fin, es un medio. Y que habrá que ver para qué. O sea, si queremos estar de acuerdo todos porque nos apetece más no discutir, darnos de la manita y cantar el kumbaya, fenómeno. Pero la idea es juntamos fuerzas cuando tengamos que juntarlas. También más o menos durante las elecciones al COP de Madrid, este mismo profesor que se había agarrado las perritas se las había soltado ya un rato después y se las volvió a agarrar porque había una alianza, así, alianza de pires y conductistas, que iba a salir mal. En fin, ¿por qué era problemático de nuevo? ¿Les importaba mucho que fuéramos conductistas? Probablemente, pero les importaba más otra cosa, que era esto de la ideología. ¿A qué se refería con que estábamos utilizando la ideología? Es que estábamos analizando cosas que ocurrían en el día a día, cosas que ocurrían a veces, como decía antes, en la esfera pública, en lo político. ¿O era que estábamos utilizando un análisis psicológico para explicar cuestiones políticas que atravesaban nuestras vidas? ¿O era que simplemente se veía claramente cuáles eran nuestras simpatías y nuestras antipatías políticas? ¿Y cuál de todas esas cosas nos convierte en personas menos rigurosas? Porque, a mi entender, ninguna de ellas puede forzosamente llevarte a perder el rigor, si tienes cuidado. Luego vamos a eso. Pero a la palabra ideología, nosotros que somos, la mayor parte de nosotros, pues eso, conductistas, ¿no? Sabemos que el lenguaje nunca es inocente. A la palabra ideología le pasa lo que a la palabra adoctrinamiento. Si nos gusta, es educación. Si no nos gusta, es adoctrinamiento. Si nos gusta, es una guía ética sólida. Si no nos gusta, es ideología. Daos cuenta de cuándo se utiliza la palabra ideología. ¿Con qué se hace contingente? Nunca con algo bueno. Nunca. Nunca, qué bien, oye, pues es que esa ideología me parece súper bien. No. Oye, qué principios tan sólidos. Pensad en qué términos o en qué contextos se utiliza la palabra ideología en la vida pública. Ideología de género, acuñado por Juan Pablo II, si no recuerdo mal, que como que muy a favor no estaba, desde mi punto de vista. Ideología globalista, ideología queer. Lo ponemos siempre ahí para decir que es malo. Y lo contraponemos con la ciencia. ¿Cuántos? Que levante la mano quien piense que la ciencia está libre de ideología. Bien. Perfecto. Muy bien, pues ya está, me voy. Eso era todo lo que quería. Buenos días. Pasado súper bien. Vale. Desde el punto de vista del análisis de conducta también, ¿qué es la ideología o qué podría ser la ideología? Esto hace un año publicamos un capítulo en un libro de Sinca juntos. Estaba yo, estaba Gladys, estaba Miguel, que van a estar, está Jesús también, precisamente hablando de esto, de la ideología en el análisis de conducta. Pero por simplificar, si eso os interesa, pues luego os pongo la referencia en algún sitio. Por simplificar, una ideología no es más que un conjunto de valores, es decir, un conjunto de reglas verbales, un conjunto de asociaciones también, ¿no? Que condicionan una serie de comportamientos como algo agradable y deseable y una serie de comportamientos también como algo indeseable, con una particularidad, que es que se dirigen en su contenido a cuál tiene que ser o cuál es la forma de una sociedad adecuada, ¿no? Uno no puede no tener ideología
de la misma manera, perdón, que uno no puede no tener gustos culinarios. Porque el mero hecho de vivir y de interactuar con personas y de que te críen y de estar por ahí, ya va a condicionar algunas cosas como agradables, otras cosas como desagradables. Eso está bien, eso está mal, puede ser por moderado, puede ser por moldeamiento, puede ser por un reforzamiento directo, puede ser por lo que queráis. Pero el caso es que tenemos opiniones, así en cursiva, opiniones. Igual que si tú has estado comiendo toda tu vida, como es de esperar, va a haber cosas que te van a gustar más y cosas que te van a gustar menos. De nuevo, por las contingencias, por una serie de cosas. No hay nadie a quien le dé igual toda la comida. Perfectamente igual. Es un gris. Ni salado, ni dulce, nada, todo me da igual. No. No hay nadie a quien le dé igual todo lo demás. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que tampoco podemos dejarla aparte de forma arbitraria, cuando nos da la gana. No es algo que, pues como la pulsera, que llego y me la quito y ya está, y no está ahí, y luego si me apetece me la vuelvo a poner. No. Yo no puedo. Imaginad que voy a un sitio en el que por lo que sea es inconveniente o negativo que yo muestre que no me gustan las alcachofas. Me gustan las alcachofas, ¿eh? Si no os gustan las alcachofas, no soy gente de fiar. Pero imaginad que por lo que fuera, yo tengo que ocultar que no me gustan. Yo puedo ocultar que no me gustan. Puedo reprimir los gestos de asco, puedo comer con cierta velocidad, puedo decir me gusta. Lo que no puedo hacer es que me guste. No en ese momento. Puedo hacerlo gradualmente, tal, pero yo no puedo decidir así como, ahora me gustan, este ratito me gustan, y luego ya no. Por el mismo motivo, no se puede decir yo dejo la ideología en la puerta. Si alguien nos dice que en su trabajo, en sus escritos, en sus cosas, deja la ideología fuera, están pasando dos cosas. Una, que tiene dos opciones a su vez. Opción A, no sabe lo que es una ideología. Un poquito peligroso, porque si tú no sabes que hay una variable operando en tus análisis, ¿cómo la vas a controlar? Opción B, lo sabe, pero te está engañando. La segunda cosa que está ocurriendo, bueno, decía, miente descaradamente, porque al final es como decir que, yo qué sé, yo mientras camino a mí la gravedad no me afecta. El propio hecho de que camines depende de la gravedad. Tú no puedes decidir arbitrariamente que la gravedad no te afecta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque queda feo. Pues igual. Me imagino que muchos de vosotros trabajáis en clínica y a lo mejor estáis pensando en un montón de ejemplos como yo podría pensar de personas que se te ponen delante que sabes que tienen una ideología bastante alejada de la tuya. Y eso no te hace poner malas caras o no tratar de eso. No vea una cosa tan sencilla. ¿Vale? Eso es evidente. Eso es fingir que la alcachofa te gusta. Y eso yo creo que cualquier persona medianamente competente en nuestro trabajo debería saber hacerlo. ¿Vale? La segunda cosa que ocurre cuando alguien dice que no está metiendo ideología es que está metiendo ideología, pero la dominante. Que no se nota. No se nota. Entonces, ¿sabéis esto que pasa cada vez que sale un videojuego nuevo y que nos ha hecho ya a todos ver que existen en el mundo dos identidades? Hombre o ideológico. Dos razas. Blanco o ideológico. Cisetero o ideológico. Porque todo lo que se salga de hombre blanco, cisetero, como personaje de un videojuego, es ideológico, lo han metido por ideología. Lo otro no. Lo otro es que sale así de los árboles. El árbol de videojuegos saca un fruto y ese fruto es un señor blanco cachas. Ok. Esto es peligroso, ¿eh? Cuando la gente no sabe por qué hace lo que hace, se puede equivocar. O desde su punto de vista acertar, vamos. Al final, ¿qué es lo que llaman ideológico? Lo que se sale de lo normal en su vida. Hay pocas cosas más ideológicas que qué es lo normal. Lo habitual, ¿no? Lo que está en tu entorno. Aquí vendría el ejemplo del secador este de manos inteligente que crearon. No voy a decir la referencia porque ni me acuerdo. Pero que tenía una cosa. Tú ponías la mano debajo y salía aire, salvo que fueras negro. Porque las personas que lo habían diseñado eran todas blancas y a nadie se le había ocurrido calibrar la cosa como para que hubiera otros colores. Qué cosa tan idiota, ¿no? En un secador de manos.
Si eso pasa en un secador de manos, me vais a decir que no pasa en consulta, que no pasa en divulgación, que no pasa cuando escribo cosas. Claro que pasa. Lo que pasa es que cuando la gente que está excluida pone la mano debajo y dice, oye, que esto no funciona, dice, ideología, qué molesto. En fin. Un ejemplo, y perdonadme porque estoy deseando no tener que sacar este tema nunca más, porque me aburre ya. ¿Cómo, si no es a través de la ideología, explicamos que partiendo de la misma base, irrenunciable para cualquier analista de conducta, que es toda identidad, aquello lo que llamamos identidad, sea lo que sea, todas sus partes son aprendidas? ¿Cómo estamos, por un lado, diciendo una variabilidad en los repertorios de comportamiento es algo interesante a mantener, es algo interesante que proteger? Y por otro lado, diciendo los malvados queer vienen a mutilar a nuestras hijas. Si lo primero suena ideológico y lo segundo no, dale una vueltita. ¿Qué es lo que rellena ese hueco? La ideología, desde luego. Pero desde luego. Y ahí es donde hay un discurso tramposísimo, de no, lo mío es ciencia, lo tuyo es ideología. No, cariño. Lo tuyo es ideología también. Lo que pasa es que de la que da pasta. Pero es ideología, por supuesto. Por cierto, no quiero poner esos dos puntos que he dado como equivalentes, ¿eh? Uno respeta los derechos humanos, otro no. Los derechos humanos, por cierto, también son ideología, ¿eh? Porque no hay nada como un árbol de derechos del cual salen unos frutos. Eso es algo que hemos decidido porque nos parece bien. Y es ideología pura y dura. Y no veis a nadie... Bueno, espérate. Iba a decir, no veis a nadie negándolo. Danos 3 añitos. Cosita así. Lo último que voy a decir de este tema, pero es que es relevante. Este martes, en el Congreso, se oía una frase que a mí me puso los pelos de punta, ¿no? Que era algo así como, la cita no es textual, ¿eh? Os haremos pagar por cada niño o cada niña que vuestros degenerados subvencionados hayan confundido para que se mutile de forma irreversible. ¿Os suena? ¿Verdad? A mí me haría pensar. Si hay gente a la que esto le parece que no es peligroso, es porque vive muy lejos de las realidades que analiza. Desde arriba todo se ve pequeñito y poco importante. Pero también hay que tener la honestidad intelectual. Porque es honestidad intelectual, ¿eh? No digo ya ética, que también. Pero vamos a decir honestidad intelectual, de incorporar a tu discurso lo que dice la gente sobre la que estás hablando. Es que me parece una obviedad, ¿no? De aquí los que os dediquéis a la clínica, ¿haríais algo sin evaluar? ¿Sin escuchar a la persona? No haríais nada. ¿Por qué nos parece bien que haya discursos pretendidamente, recalco el pretendidamente, científicos, que hablan de sin hablar con? A mí me parece problemático. Os estoy metiendo una turra a las 10 de la mañana con cosas súper serias, que no era mi idea en absoluto. Pero chicos, luego pasan estas cosas. ¿Qué se debe hacer? Vale. Cuando uno está divulgando, tiene, yo creo, la responsabilidad no solamente de saber de qué habla, sino de saber en qué contexto se está hablando de este tema. Para no meter el cuezo. Porque a lo mejor tú de pronto alguien te pregunta, oye, pero yo qué sé, ¿la depresión es algo innato? Tú dices, pues no, evidentemente no. La depresión no, la depresión es algo que hacemos en cierto sentido. Y luego ves y ves que esta persona es periodista de no sé dónde, titular. La gente deprimida no existe y se lo inventa. No os digo, y nunca voy a decir, que no haya que analizar las cosas. Lo que os digo es que tengáis cuidado con cómo lo comunicáis, a quién, y con informaros un poquito de cuál es el estado del debate alrededor de eso, no solo el debate técnico. El debate técnico está muy bien detrás de la puerta de las universidades, pero las puertas de las universidades se han reventado. Lo que pasa dentro de las universidades está muy bien, pero lo que pasa fuera de las universidades, que es donde lo que pasa dentro se refleja,
Eso también nos tiene que importar. En fin, perdonadme, porque yo normalmente tengo una presentación que me va guiando, porque si no me voy de una manera, si me habéis visto alguna vez en algún vídeo, ya sabéis que me voy todo el tiempo. Un último tema, lo del debate, debatir. Porque también es importante para la divulgación, ¿no? Al final, a muchos nos invitan o hablamos de debatir, este debate, este debate, este debate. Y yo, me parece que un debate científico se tiene que tener siempre, sobre todo, sobre cualquier tema. No hay ningún tema que quede fuera de un debate científico. Y menos desde el punto de vista de un analista de conducta. O sea, volviendo al ejemplo de antes, cómo se desarrolla la identidad, a mí me parece un tema fascinante como analista de conducta. En ningún momento y en ningún caso voy a decir, no, de esto no hay que hablar. No, claro que sí, por supuesto que hay que hablar. Ahora, un debate científico tiene unos lugares, tiene unos métodos, tiene unas formas. Ese debate científico se da en las revistas científicas, se da en los congresos científicos, se da en una serie de cosas. No se da en una columna del Huffington Post. Eso no es un debate científico. Eso es otra cosa. Empieza por I y termina por ideología. Pero vaya. ¿Cuándo es recomendable un debate y cuándo no? Pues, por ejemplo, aquí hoy va a haber debates que me parecen, o sea, no solo interesantes, sino perfectamente legítimos, perfectamente válidos y de los que espero aprender un montón. Porque hay una cosa que no puede faltar en ningún debate, que es la buena fe. Si tú vas a debatir con alguien, se parte de la base, o se tendría que partir de la base, de que hay una voluntad de entendimiento. O por lo menos de escuchar. O por lo menos de no insultar a la persona que tienes delante. No vale decir, vosotros queréis matar niños, vamos a debatir sobre esto. ¿Cómo voy a debatir con alguien que me está llamando asesino? No, no se puede. Hay ciertos debates en los que no hay que entrar. Y yo sé que con esto tenemos un problema endiablado. Y tenemos un problema endiablado que, entre otras cosas, tiene mucho que ver también, pues eso, con el auge de la extrema derecha, tal. ¿Qué hacemos con eso? Os puede parecer raro que esté hablando de qué hacemos con la extrema derecha desde una charla sobre divulgación en análisis de conducta. ¿Os parece raro que os hable de esto cuando estoy hablando de divulgación de la tecnología más potente de modificación de comportamiento que tenemos? Si os parece raro, dadle una vueltita también. Porque al final, ¿qué es lo que estamos viendo? La ventana de Overton, ¿no? Famosa. ¿Qué hago yo con un señor que sé que es un peligro? ¿Debato con él para que sus ideas queden desmontadas? Es una falacia brutal. Como esto del fascismo se cura leyendo. Si fuera así, ojalá fuera así, ojalá fuera tan fácil. Anda que no hay fascistas cultísimos que han estudiado el fascismo y que les gusta. Ya está. No basta con convencer. Convencer a veces no vale de nada. No vale de nada. Entonces, basta ya de decir, no, lo que hay que hacer es contraponer las ideas. Bueno, sí, pero según. Habrá situaciones en las que no. Si la otra persona te está, digamos, echando hombres de paja encima, tú vas a pasar tanto tiempo diciendo esto es un hombre de paja, esto es un hombre de paja, que no vas a poder... A mí me gusta más vaca esférica que hombre de paja. ¿Sabéis de dónde viene? Los problemas de física estos de, imaginemos una vaca de 700 kilos con una catapulta que la vamos a lanzar por encima del muro. ¿Con qué velocidad va la vaca si sigue una trayectoria tal? Y yo, que siempre he sido de curiosidades extrañas, decía, ¡ah, qué guay! Voy a ver cuánto vuela una vaca, ¿no? Y luego es la parte de abajo del enunciado. A efectos de estos cálculos, sea una vaca esférica y despreciamos el rozamiento del aire. Ah, coño, muy bien, pero es que entonces no es una vaca, entonces es una pelota en el vacío que estoy danzando. Pues claro, eso es un peligro de la divulgación también, ¿eh? Es decir, no, es que en realidad todo se puede solucionar desde el análisis de conducta. Sí, todo se puede solucionar desde el análisis de conducta, si tienes el control de las contingencias. Un asterisco importante, ¿eh? Si la vaca es esférica y no hay rozamiento de aire, yo hago con ella lo que quiera. Pero sucede que la vaca es una vaca y que hay aire. Eso también lo digo para que no os lancéis a decir, esto se soluciona de esta manera, de esta y de esta. Porque luego nos pillamos los dedos y luego queda mal. Bien. Voy a repasar por si me he dejado algo. Vale. Lo de la buena fe.
al final. Veréis, yo de un tiempo a esta parte, ese tiempo es desde hace mucho, porque fundamentalmente soy una persona perezosa, me niego a debatir directamente. Según qué cosas, ¿eh? O sea, a mí un debate como esto es apasionante, de nuevo. Pero no debato. No le debo a nadie. Fuera del aula, fuera del despacho, yo no le debo a nadie ninguna explicación. Y creo que es una política que os animo en general a aplicar. Especialmente cuando veáis que el debate no es un debate. Es esto del seed ioning, lo de hacer preguntas para agotarte. O sea, al final hay veces que lo que tienes es a una persona que está discutiendo o hablando de alta cocina con un tigre hambriento que le está diciendo quiero comerte. Uf, ¿qué haces hablando con esta persona? En fin, ¿qué quiero decir con esto? Y ya termino. Genial que el análisis de conducta tenga ahora un puesto que no ha tenido. Que yo sepa, nunca. Que yo sepa. Decía al principio que eso tiene sus peligros y que con la divulgación puede venir también la vulgarización. Porque el riesgo que corremos es de que se pierda lo importante, que se pierda lo que hace al análisis de conducta. Es decir, la solidez, el control, o sea, el énfasis en las variables que están explicando el problema ahora. No basta con... Yo he hecho un análisis funcional de esta canción. Muy bien, pero no basta con eso. Tened cuidado con eso, tened cuidado con las modas, siempre. Y cuando vayáis a divulgar sobre algún tema, cuando vayáis a discutir sobre algún tema, informaos de qué está pasando con ese tema, por favor. Ya desde un punto de vista puramente social, o sea, de responsabilidad social. Tenéis una responsabilidad. La de divulgar el análisis de conducta de tal manera que sea útil. ¿Útil para qué? Para lo que vuestra ideología os diga, supongo. En fin, yo con esto termino. No sé si hay preguntas o si queréis algo.